¿Alguna vez te encontraste con esa persona que tanto querías, con alguien más, y de pronto te cruzó por la mente por qué con ella sí y conmigo no? ¿Qué fue lo que le dio que yo no le pude dar? ¿Qué es lo que pudo ver de mejor en él o en ella? Hoy quiero hablarte de eso que todos hemos sentido, de esa punzada en el corazón al ver que alguien más tiene eso que tú tanto soñaste. Pero también te voy a enseñar a saber qué es lo más importante, que es no perderte de vista. Así que te invito a que te quedes conmigo aquí en Emperréate. La comparación puede ser algo que es muy benéfico para un ser humano, porque a través de ella podemos saber cuando algo está bien y cuando otra cosa pues no está tan bien, está mal. Por ejemplo, saber si un producto tiene mejor calidad que otro, y en base a eso entonces poder saber cuál voy a elegir y cuál voy a comprar. O comparar simplemente los resultados de dos muestras en un estudio comparativo en donde quiero saber cuál es el resultado de un medicamento contra otro y quiero saber cuál es el más efectivo. Pero esto solamente puede ser benéfico en algunos casos. Sin embargo, hay otros en los que definitivamente la comparación a veces no resulta ser lo mejor para nosotros y resulta ser una comparación destructiva, por decirlo así. Cuando comenzamos a compararnos entre nosotros mismos, y me refiero con ello a de lo que te estoy hablando, cuando empezamos a dudar de nosotros mismos. ¿Y por qué lo digo así? Porque la comparación en este sentido nace de esta herida de ser valorados, de ser elegidos por nosotros. Pero ¿en base a qué? Esto me lleva a pensar en que las personas estamos marcadas por una historia. Esta historia tiene que ver con la historia que tenemos desde pequeños. Esa misma historia por la que nuestros padres también fueron marcados en su niñez, y es por la cual desde pequeñitos recordemos que cuando estábamos chicos nos llevaron a la escuela, a un sistema escolarizado en donde ya de entrada teníamos que competir por saber quién era el que tenía mayor aceptación en la escuela. ¿Mediante qué? Mediante las calificaciones, o por ejemplo también si no es con los profesores, con las calificaciones, también es decir, que fuéramos los favoritos de los profesores, también por ejemplo que fuéramos los más populares con los alumnos, es decir, aquellos alumnos que eran mejor aceptados por los demás porque a lo mejor tenían ciertas características que les llamaban más la atención. Por ejemplo, eran más populares porque quizás por sus características físicas, o quizás porque tenían el juguete que en ese momento estaba de moda, o quizás porque tenían a lo mejor ciertos útiles que les llamaban la atención a los demás y pues querían todos verlos.
traían las cosas siempre de última moda que todos querían tener. Y obviamente pues eso les hacía hacerse más populares y ser más aceptados por la comunidad de estudiantes. Pero la competencia pues no terminaba hasta ahí, ¿verdad? La competencia continuaba en el sentido de que llegabas a tu casa y también pues tenías que competir. Y eso era, por ejemplo, si tenías hermanos, tenías que competir con ellos, porque ya de entrada ya te estaban diciendo tus papás quién se portaba mejor, quién era el que era mejor portado con papá o con mamá, quién era el que arreglaba más pronto sus cosas, y bueno, ese tipo de cosas que nos decían nuestros papás, ¿no? Tú eres el que mejor se porta, tú eres el que sí escucha, y Pedrito no, él no escucha para nada, ¿no? Y Regina sí recoge la mesa, pero tú no lo haces. Y en fin, así muchísimas cosas. Después, si no tenías, por ejemplo, hermanos, y si eres de las personas que pues estaban solos, pues también estaba la competencia. A lo mejor no en tu casa como tal, pero sí competías con los primos, ¿no? O con las primas, o con inclusive con la vecina, el vecino, ¿no? La hija del vecinito, la hija del vecino. Y ahí empezaban las competencias en donde... Pues es que Rodrigo sí es el que va en la escuela tal, ¿no? Porque sacan ahí, van solamente los alumnos que sacan las mejores calificaciones, y en la otra escuela, pues sí, va Julieta, porque en esa escuela, pues, tienen una alberca que está súper grande. Y bueno, si tú no ibas en esa escuela, pues entonces, pues como que ahí estaba la competencia y te sentías súper mal porque no ibas en una escuela que pues no tenía ni la alberca, ni tampoco eras de las escuelas, de las escuelas que pertenecían a las más populares, ¿no? Y pues ahí había otro golpe a tu autoestima. Pero crecías y ahí no terminaba, ¿verdad? Ahí no terminaba la comparación, porque entonces ya que estabas más crecidito y crecidita, pues entonces estabas en la universidad, y ya en la universidad pues o en la preparatoria, universidad, preparatoria, en fin, estabas ya compitiendo para ser el más popular, la más popular. Entonces ahí ya a lo mejor, pues yo me acuerdo que muchas veces era así de, pues quién está más carita, ¿no? Quién está más galán, ¿no? Por ahí eso tiene mucho que ver por la parte, ¿no? de saber quién era el que tenía esas características de poder ser, ¿no? El que podía atraer más al sexo opuesto, o quién era el más estudioso, quién era la más estudiosa, o sea, quiénes eran los más cerebritos, ¿no? O quiénes eran los más atléticos, los que destacaban más, ¿no? en los deportes, y bueno, entonces como que siempre ahí, desde ahí podemos decir que a partir de la preparatoria, de la secundaria, pero más marcado como en la preparatoria, digámoslo así, se empiezan a ver cómo se empiezan a juntar mucho estos grupos, y en estos grupos y la necesidad de pertenecer, ¿no? La necesidad de pertenecer a estos grupitos, de intentar nosotros poder ser parte de algo o pertenecer a un determinado sector de una población en específico, para podernos sentir
reconocidos. Y bueno, para ser elegidos ya estamos entrando directamente al juego, a la competencia. Sin darnos cuenta, necesitamos cumplir con esas características que ya se nos están imponiendo en la sociedad. Y esto es así porque hay ciertas exigencias que hay que cumplir. Por ejemplo, el cómo se debe ser hombre o cómo se debe ser mujer o cómo se debe de ser de la comunidad LGBT, o bueno, que de todas maneras que te encasilles con te identifiques con un grupo, vamos, y ese grupo de alguna manera tiene una serie de características y cumple con una serie de estándares que la misma sociedad va, o el mismo grupo va alimentando dentro de él mismo para ser aceptados en él. Y entonces llega el momento en el que ya crecimos, ya maduramos y de pronto ya estamos en ese momento en el que ya somos una presa fácil de ese tipo de papeles que tenemos que cumplir en la sociedad y de lo que tenemos que hacer para lograr ser esa persona, o nos tenemos que convertir en esa persona. Y es ahí cuando eso pesa, esa es la realidad, cansa, harta a muchas personas, y sobre todo muchas personas se pierden en el camino porque muchas veces no saben ni siquiera a qué grupo con certeza pertenecen o quieren realmente pertenecer. Y bueno, regresando al punto en donde yo te digo, cuando tú te encuentras a esa persona que tanto tú querías, o que a lo mejor tú tuviste una relación con ella, o a lo mejor ya nunca fue tuyo, nunca fue tuya, pero tú querías algo con esa persona y esa persona no te eligió, no te escogió, o se fue con otra persona, en fin, y esa persona resulta que sí tiene lo que tú tanto querías, entonces mucho dentro de ti empieza a mover tu mundo y empieza a moverse, y tú te dices a ti mismo, ¿cómo es posible que esta persona no me haya elegido a mí? Y piensas que no eres suficiente, porque tantas cosas por las que tú te sentías de pronto orgullosa, muchas veces ni siquiera crees que valieron o valen la pena, y es ahí a donde está el verdadero peligro, porque el que no te haya elegido esa persona no se trata de ti, ni se trata tampoco de la otra persona que pues sí eligieron, ¿no? Se trata más bien de lo que tú no has sanado, de lo que tú no has resuelto en ti. Porque cuando tú estás en un momento en donde no comprendes qué es lo que pasó o por qué no te eligieron, es porque tú misma, tú mismo, tú misma no sabes que te vives con una carencia muy importante, que es no reconocer realmente tu valor. Y yo sé que me vas a decir, ay, sí, pues sí, a ver, ¿cómo? Dime cómo voy a reconocer mi valor, cómo voy a saber quién soy, en fin, y demás. Pues yo te voy a responder lo siguiente, es que nadie te puede decir cuánto vales, nadie. Ni el mejor terapeuta del mundo te va a salvar. Nadie te puede decir lo que tú vales ni lo que tú mereces. Eres tú realmente el quien tiene que hacer esa tarea, mi corazón. Eres tú quien realmente se tiene que dar el tiempo para empezarse a enamorar de sí mismo y empezar a descubrir
por qué realmente vale estar consigo mismo. Actualmente hay que reconocer, mi corazón de melón, que vivimos en un mundo en donde no la tenemos fácil, porque vivimos en esta era en donde todo lo tenemos a la mano y pues obviamente eso nos facilita ver toda la variedad de todo lo que hay. Entonces pues vemos mucho, es como si tuviéramos un gran almacén y tuviéramos muchos productos en venta y todos están compitiendo. Entonces, de ahí que por eso las redes sociales de pronto suelen ser bastante peligrosas en ese sentido, porque, peligrosas para la autoestima, porque, y esto lo pienso yo así, porque si tú no tienes una autoestima, digamos, fuerte o al menos un poquito equilibrada, vas a empezarte a ir por la idea de hoy por hoy de que todo en las redes, todo lo que ves en las redes es lo que es la única opción, lo que está en tendencia es entonces lo que realmente vale y lo que realmente importa. Y eso, por ejemplo, tiene un impacto para ti muy grande, porque en base a eso te vas a empezar a medir. Y si tú me dices que te vas a empezar a medir en base a lo que tú estás viendo en internet, en base a si estás viéndote porque te estás comparando con la modelo que sale en TikTok o la que tiene, por ejemplo, más botox en los labios, o por ejemplo la que por ejemplo está en tendencia porque se pintó el pelo de cierta forma, o la que sale con diferentes jeans que ahora se estilan de otra forma, de otra manera, y es muy diferente a cómo lo ocupan las demás porque tiene cierto tipo de cuerpo. Yo creo que entonces ahí pues estás negándote a ti misma, estás negando realmente quién eres, estás negando tu valor, el valor de tu cuerpo, el valor de tu belleza exterior, de reconocer, sí, de reconocer tu cara, tus ojos, tu cuerpo, de reconocer esa particularidad que en otras épocas sí se veía, sí se notaba que las bellezas de antes pues sí tenían cierta particularidad, eran bellas por sí mismas y no tanto porque todas ahora parecen seguir una tendencia. Y lo peor de todo también viene y le sigue cuando empiezas a ver esas fotos, esas imágenes, y de pronto ves a la susodicha a la que sí eligieron, y entonces la ves perfecta, la ves que se la está pasando muy chévere, que se la está pasando muy bien, muy padre, y dices tú, wow, ¿no? Ella seguramente es perfección, ella está súper bien y demás, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú qué sabes? Ahí te diría, ¿tú qué sabes? Tú no puedes saber si esa persona se la está pasando bien o se la está pasando mal. Ahora todas las redes son engañosas, pero en las redes resulta ser así. Muchas veces nos pasa que creemos que esa es la realidad, cuando pues no es así, porque crees
que todo lo que estás viendo en las redes sociales, si estás viendo que la otra persona pues está bien, pues tal vez en apariencia ella está manejando su mundo desde su perspectiva, desde lo que a ella como según quiere proyectar y según cómo le va, y puede proyectar que pues ella está pasándosela de lujo y que a ella según le va muy bien, ¿no? Pero tú no sabes cómo también es la realidad de esa persona y no sabes también, esto me refiero, ojo, me refiero a que no sabemos muchas veces cómo pueden ser las cosas realmente, la vida de una persona detrás de lo que estamos viendo en las redes sociales, porque la comparación no suele ser nada más del efecto de ver a la persona simplemente por verla físicamente, sino también porque estamos pensando que a lo mejor también nos comparamos en el sentido de que a lo mejor, ¿no?, es porque tiene una vida mucho mejor que la de nosotros, ¿no? Y nos estamos fijando en la vida del otro. Y es ahí cuando estamos nuevamente perdiendo el foco en nosotros mismos, que es a donde tendríamos que poner total atención. Tendríamos que dirigir nuestra atención hacia el cómo estamos viviendo nuestra vida, hacia qué estamos haciendo con ella, en lugar de ocuparnos de la vida de los demás. Y a veces lo que me duele mucho no es lo que le veo al otro, lo que veo en la otra persona, lo bonita que es, lo guapa que es, que si está más joven, que a lo mejor me dejó porque está más joven, o a lo mejor me dejó porque tiene más busto, o a lo mejor me dejó porque está más flaca, o a lo mejor me dejó porque está más rostro, o a lo mejor me dejó porque tiene más lana, ¿no? O sea, no sé, o a lo mejor, ¿no?, te pasa como a ciertas artistas, ¿no?, que les llegó a pasar, que no era ni siquiera ninguna, o sea, no tenían nada que ver con sus atributos físicos, ni siquiera de dinero, ni nada de eso. E inclusive hasta casos como el de Elizabeth Hurley, que era una actriz muy famosa en las épocas de los 90s, que estará pasando aquí en pantalla, en donde ella pues era una mujer pues bastante guapa, y al final del día su esposo pues la terminó dejando por una sexoservidora. Bueno, se pelearon porque tuvo algo que ver ahí con una sexoservidora. O como casos como también el de otros actores como Jude Law, por ejemplo, que también estará pasando por acá, en donde también se dejó con una de sus esposas, que también tuvo un amorío con su, me parece que con su niñera. Y las mujeres, pues tú puedes ver que pues, o sea, la verdad son mujeres muy bonitas, muy guapas, y bueno, o sea, y al final del día pues ahora sí que las terminaron dejando, o se terminaron, al final tuvieron situaciones desafortunadas en las que también terminaron eligiendo a otras personas, sus parejas en ese momento tuvieron una affair o tuvieron algo en lugar de pues estar con ellas, ¿no? O sea, ya sea en el sentido sexual simplemente, o algunas, ¿no?, que en donde sí han
ha pasado de que pues sí las eligen completamente y se van con ellas, como por ejemplo en el caso de Shakira, que ya lo he dicho en otros videos, con Shakira, y con el caso de Piqué, que ya sabemos que pues ahí sí hubo hasta un rompimiento de un matrimonio, y entonces ahí ya se eligió a esta otra cuata, y no sabemos si es porque es más joven o porque otras cosas o características le vio el tal señor Piqué. Pero al final del día lo que quiero decir aquí es que todas estas mujeres, mi corazón de melón, mi corazona de melón, todas estas mujeres, al igual que tú, todas estas mujeres, digo, ahorita solamente puse puros casos de mujeres porque solamente me sé esos casos, no sé de hombres, pero al menos lo que pasa es que luego no son como muy mediáticos o muy vistos, ¿no? Por eso puse solo estos casos, pero al final del día tú ves esto y tú ves que nadie se salva, nadie se escapa de este tipo de situaciones. Y es ahí a donde yo digo, pues tú ves que las personas, sin embargo, salen adelante. ¿Y qué es lo que les hace salir adelante? Al final del día, lo que te hace salir adelante, anótatelo bien. Lo que te hace salir adelante es volver a ti, y esto es comenzar a pensar en ti misma, volver a establecerte como una persona de valor, y esto es reconocer lo que tú tienes para ofrecer, lo que tú tienes para dar a el mundo. Y cuando digo para dar al mundo, sí, mi corazón, porque sí, tú tienes cosas para dar al mundo, y no me digas que no. Todos tenemos cosas para darle al mundo, ya sea cosas para ofrecer, desde cosas en cuestiones al trabajo, algún oficio que yo sí le sepa muy bien, o hago una serie de cosas con ese tipo de cosas que yo sé, pero todo ese tipo de cosas son parte del estuche de monerías que yo soy. Y si no sé qué es lo que soy, entonces ¿qué hago? Pues si no sabes qué es lo que eres, entonces ponte a buscar. ¿Cómo? Pues inscríbete a un taller, inscríbete a un curso, algo que te llame la atención. Ahí muchas veces puede ser que vas aprendiendo alguna habilidad, alguna destreza, y a partir de ahí te vas llenando de estas monerías, ¿no? Y vas llenando tu cajita de muchísimas cosas que tú puedes tener y puedes lograr. Y luego a veces nos damos cuenta de que somos muy hábiles para hacer ciertas cosas. Me refiero a que tienes que hacer algo para que puedas volver a retomar esta parte de ti mismo y volver a sentir que vas por el camino del autodescubrimiento, que es tan importante para que tú te centres en lo que realmente importa y no te centres en esa persona que hoy por hoy está disfrutando a lo mejor de eso que tú tanto querías, tanto quieres. Pero yo te voy a decir una cosa muy importante. ¿Realmente crees que esa persona es tu enemiga? ¿Realmente crees eso? Porque déjame decirte algo. Yo creo que esa persona no es tu enemiga. Yo creo que esa persona, al final del día, si lo vemos bien desde otra óptica, esa persona te hizo un favor. Esa persona te hizo el favor más grande del mundo que tú ahorita no estás viendo. Y es que te quitó del camino a una persona que al final del día, hicieras lo que hicieras, no te iba a valorar. Porque muchas veces las personas elegimos en base a lo que necesitamos en ese momento.
Y muchas veces lo que necesitamos que tiene otra persona no nos completa. Entonces lo que necesitamos es otra cosa. Entonces el punto de aquí y a lo que yo voy es que esa persona no es tu enemiga por haberte quitado algo que realmente no te estaba dando el valor que tú tanto te mereces que te lo den. Que ya tienes, tú ya tienes un valor, es decir, que no estaba viéndolo, a eso me refiero. Y por otro lado, te dio o te hizo otro gran favor, que es que esa persona, podemos decir, sí, si no queremos como quitarnos el mérito a nosotros mismos, pero queremos darle un poquito de mérito a esa persona, digámoslo así. Nos ayudó a darnos cuenta, vamos a verlo así, ¿no? Yo quiero que tú lo veas así. Esa persona te ayudó a darte cuenta, si lo piensas así, velo por este lado. También esa persona te ayudó a darte cuenta que no necesitas más seguir pensando en otras personas para valorarte. Ya basta de eso. Que necesitas más bien centrarte en ti misma, en ti mismo, en ti misma. Y necesitas checar eso que tú eres, que necesitas volver a ti. No te falta también, ¿no?, ni amor, ni belleza, ni un traje bonito, ni bueno, no, o sea, no te falta nada, corazón. No te falta nada, nadita. Lo que te hace falta, eso sí, es creértela. Te hace falta creer el verdadero valor que hay en ti. O sea, volver a verlo, ¿no? O sea, si lo perdiste, por favor, recógelo. Recoge todas esas piezas, recógelas y vuélvelas a colocar. Poco a poco, vuelve a sanar, pero no pases tu valor porque la otra persona, por Dios, no la vio o no lo vio venir. Y no, ese es un grandísimo error. No quiere decir que la otra persona por la que te dejó o por la que no te escogieron, entonces es mejor que tú. No, simplemente son diferentes. Y como lo dije en el ejemplo al principio, la comparación solamente nos sirve para comparar cosas. Y es que nosotros no somos cosas, nosotros somos seres humanos con cualidades, con defectos, con carencias y demás. Nosotros somos incomparables. Somos incomparables porque al final del día lo que nos hace tener nuestro propio valor es esa diferencia. Simplemente ser diferentes. Entonces, cuando aprendes a verte con amor, no necesitas compararte. Lo tuyo es único, porque lo tuyo no es una competencia, porque es tu camino. ¿Y sabes qué? Porque nadie puede recorrerlo por ti. Así que te invito a que por favor aquí me escribas en el chat algunas de tus experiencias, que las compartas conmigo, que me digas si hay alguna persona que te haya hecho sentir esto alguna vez y cómo lo superaste. Si crees que esa persona tiene algo que tú no y por qué, que me lo compartas. Yo sé que es un poquito difícil de pronto abrirnos, pero recuerda que somos comunidad y lo más importante es que esta comunidad sea una comunidad de resguardo y para la que estemos abiertos todos para compartir. Y por favor, pues escríbeme en el chat, escríbeme también,
Dime qué es lo que te gustaría también como tema que pudiéramos explorar aquí. A mí me gustaría mucho interactuar contigo. Sí, porque veo que no me escriben en el chat. ¿Qué está pasando, chicos? También, no se pasen. No me dejen sola. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Bye.